Expositor Jorge Castillo. Aquí iniciamos. El libro de Levítico. Que Dios les bendiga a mis amados hermanos en esta hora especial. Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí, mis amados hermanos, con el propósito de que podamos aprender de su bendita palabra, ¿verdad? En la cual le damos la bienvenida a usted que está visualizando o escuchando este programa. ¿Sabías que la Biblia nos enseña? El propósito es de que podamos aprender de su palabra y escudriñemos las sagradas escrituras en esta hermosa hora del día, de la tarde, de la noche, donde usted nos esté visualizando, escuchando. Sea usted bienvenido, ¿verdad? Recuerde, mi amado hermano, que nos puede escribir a través de nuestro correo electrónico ministeriosevangelísticos.pv@gmail.com, evan.y expositor Jorge Castillo, y también Ministerios Evangelísticos Palabra Viva. Estas son nuestras páginas en Facebook y nuestro canal de YouTube, Ministerios Evangelísticos Palabra Viva, y @segmentos bíblicos sabías que, ¿verdad? Queremos saludar a nuestros hermanos que nos están visualizando, a nuestro hermano Estuardo Ríos, hermano Byron Monroy, hermano Orlando de la Serna, hermano Víctor Home, hermano Daniel Isaac, hermana Claudia Jucaram, Tierra de Bendición, hermano Manolo Alvarado, y también nuestra hermana Nancy Montenegro, que nos está visualizando en esta preciosa hora. Hoy tocaremos, mis amados hermanos, el capítulo 17 del libro de Levítico, en la cual hemos venido estudiando a la luz de la palabra del Señor. Así que acompáñeme y juntos pues aprendamos de la bendita palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno, por tu amor y tu misericordia. Pedimos, Espíritu Santo, que en esta hora podamos, mi Dios eterno, aprender de tu palabra. Que podamos, Señor eterno, atesorar en nuestro corazón la palabra, lo que tú nos has enseñado, lo que tú nos has dejado a través de tu palabra, estas culturas importantes en la cual nos ayudan a nuestro crecimiento en la fe, a poder vivir dignamente delante de ti, de estos buenos ejemplos, Señor, de aquellos hombres fieles que te siguieron, que no desmayaron en ningún momento. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que la bendición nos acompañe en este tiempo en el cual dedicamos al estudio de tu palabra. Señor, no nos creemos unas personas sabias, no lo sabemos todo, pero venimos con toda la disposición de aprender de tu palabra y cada día ser mejores, Señor, para poder guiar a otros por el buen camino de la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, tu nombre glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, aquí ustedes pues podrán ver la estructura de la Biblia según las traducciones modernas, la Biblia de las Américas, que lo titula sobre mis leyes, sobre sacrificios, del versículo 1 al 9, y la ley es acerca de la sangre, del versículo 10 al 16. La Reina Valera 60, el santuario único, del versículo 1 al 9, y del versículo 10 al 16, prohibiciones de comer sangre. La versión internacional, las prohibiciones de comer sangre. La traducción viviente, prohibiciones de comer sangre. Y la Biblia latinoamericana, la ley de santidad, inmolaciones y sacrificios. Como pues hemos venido, mis amados hermanos,
aprendiendo, y vimos pues en el capítulo anterior pues la introducción y algunos versículos de este capítulo 17, en la cual pues nosotros mencionábamos que este libro es muy emocionante, amados hermanos, porque constituye el descubrimiento y la apertura de las verdades bíblicas y fundamentales para el cristiano actual, ¿verdad? En la cual, aunque en esas verdades, como podemos ver, mis amados hermanos, fueron reveladas literalmente al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero aunque podemos ver acá el motivo, mis amados hermanos, para realizar estos rituales, pues prácticamente hayan desaparecido a lo largo de la existencia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario, mis amados hermanos, para que nosotros tuviéramos el perdón a través de su gracia. Y a través de su misericordia, Él nos refleja su amor para que nosotros pues podamos estudiar estas sagradas escrituras, mis amados hermanos. Y claramente pues algunos consideran pues a este capítulo como una extensión del capítulo anterior, que claramente tiene coincidencia con el capítulo 16, ¿verdad? Pero vemos que el tema es diferente, ¿verdad? Y se le dedica pues prácticamente atención al lugar del sacrificio y al valor de la sangre. Claramente este capítulo tiene una aplicación directa, mis amados hermanos, a la marcha por el desierto y el periodo en que el pueblo de Israel acampó alrededor del tabernáculo o la tienda de reunión, como se le conoce. Tiene que ver, mis amados hermanos, con consideraciones éticas antes que ceremoniales. Los animales domésticos acá limpios para la alimentación, mis amados hermanos, tenían que ser muertos en la tienda de reunión. Solo los versículos 8 y 9 de este capítulo tienen que ver específicamente, mis amados hermanos, con la ofrenda ceremonial de un sacrificio a Dios. Claramente, ¿por qué Dios dio esas instrucciones? Los israelitas, mis amados hermanos, como vemos, pues acaban de salir de Egipto, donde habían estado, mis amados hermanos, rodeados de idolatría, habían adorado a los ídolos egipcios, traían costumbres egipcias, mis amados hermanos, y claramente pues siempre existía pues el peligro de que cayeran pues otra vez el pueblo de Israel en la idolatría, si ellos pues no tenían mandamientos, no tenían ciertas consejos que Dios le daba al pueblo de cómo el pueblo de Israel podía de vivir dignamente delante del Señor, ¿verdad? Y como vemos, pues de eso se trata de este estudio, ¿verdad? ¿Por qué Dios dio esas instrucciones? ¿Por qué Dios permitió los sacrificios? ¿Por qué Dios exigía pureza, santidad a los sacerdotes, ¿verdad? Vemos pues que a través de este pasaje los israelitas pues tenían prohibido pues matar cualquier animal y en cualquier lugar, mis amados hermanos, que no fuera en la tienda de reunión, ¿verdad? Para esto evitar pues que se hiciera una ofrenda desagradable a Dios, al Dios Pan, ¿verdad? O el macho cabrío, ¿verdad? Que se le conoce acá en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, por mal, y que claramente pues tiene referencia cuando nos habla la Biblia del Nuevo Testamento acerca del macho cabrío y lo que representa para los satanistas este macho cabrío, mis amados hermanos, ¿verdad? Era un animal salvaje, por lo que era considerado pues era impuro, ¿verdad? Estos animales
mis amados hermanos, según el estudio, podemos ver que ellos acampaban o vivían en lugares solas, tierras abandonadas, ¿verdad? En el tiempo de Nimrod podemos ver de que él se enfrentó también a estos animales, a las cabras, ¿verdad? Y en la cual pues a él lo hizo, mis amados hermanos, ganarse el respeto, ¿verdad? Eran unos animales considerables, amados hermanos, agresivos, ¿verdad? Y temibles dentro del pueblo. Bien, acerca del capítulo 17, pues vimos la santidad de la sangre, ¿verdad? Que lo vimos en el capítulo anterior, mis amados hermanos. Vimos el trasfondo, vimos unos puntos muy importantes, ¿verdad? Que trata sobre la sangre sacrificial y primordialmente se concentra en el cuidado, ¿verdad? En el capítulo 18 de Levítico son las leyes que regulan la sexualidad humana entre el pueblo del pacto. El capítulo 19 trata sobre cómo relacionarse con un compañero de pacto que ha pecado. El capítulo 20 acerca de las consecuencias y castigos por el pecado de un compañero de pacto. Vimos también las prohibiciones del sacrificio fuera del tabernáculo, ¿verdad? Era totalmente pues prohibido acá. Y del versículo del 1 al 4 vimos el sacrificio debe de ser en el tabernáculo y por los sacerdotes designados, mis amados hermanos, la cual no cualquier persona podía realmente participar de esto. Ya vimos en el caso de Nabiú y Abad, ¿verdad? La consecuencia de hacer un fuego extraño, que esto les causó la muerte, ¿verdad? Vimos del versículo 5 al 7 la forma correcta de llevar el sacrificio al tabernáculo a través del sacerdote, ¿verdad? Puntos muy importantes que nos ayudan, mis amados hermanos, acá para nuestra disciplina espiritual, ¿verdad? Nuestra doctrina espiritual. Bien, y los versículos del 8 al 9 que veremos pues repitiendo el mandamiento de llevar el sacrificio al tabernáculo, ¿verdad? Espero pues darme a entender, mi amado hermano. Si usted tiene algún comentario, alguna aportación, pues será pues bienvenido acá. Acerca de repitiendo el mandamiento de llevar el sacrificio, mis amados hermanos, al tabernáculo, veremos pues qué es lo que nos dice según el versículo 8. Les dirás también: cualquier hombre de la casa de Israel, de los extranjeros que habitan entre vosotros, que ofrezcan holocausto o sacrificio. Aquí, mis amados hermanos, tenemos el primer punto importante. Cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre vosotros. El mandamiento de llevar todo lo que se refiere al sacrificio al tabernáculo, mis amados hermanos, no era solo para los descendientes del pacto de Abraham, ¿verdad? Que tampoco no era solo para los descendientes de Isaac, ni era solo para los descendientes de Jacob, que nos referimos pues prácticamente, mis amados hermanos, a la casa de Israel, como nosotros pues podemos comprender a la luz de la palabra del Señor. También para los extranjeros que eran prosélitos, mis amados hermanos, convertidos total o parcialmente al culto de Dios de Israel. Debido a la forma, mis amados hermanos, en que se usa pues esta frase en los versículos 13 y 15 de este capítulo, hay razones para creer, mis amados hermanos, que extranjero, aquí, mi amado hermano, se refiere a los extranjeros que fueron pues convertidos total o parcialmente al culto de Dios de Israel.
El extranjero, mi amado hermano, que vivía en la tierra de Israel después de la conquista, pudo haber sido de hecho lo que llamaríamos un prosélito. Como tal, mis amados hermanos, estaba sujetado a muchas de las leyes y regulaciones que podemos ver a la raíz del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es los israelitas acá. El extranjero, mi amado hermano, que vivía en la tierra de Israel después de la conquista, pudo haber sido, de hecho, lo que llamaríamos un prosélito, ¿verdad? Como tal, estaba sujeto a muchas de las leyes y regulaciones, como podemos ver acá. Los judíos tenían la responsabilidad de aplicar la ley, mis amados hermanos, a toda la gente que vivía en su tierra. Este es un resultado de las responsabilidades, mis amados hermanos, que podemos ver claramente acá de los extranjeros. Y dentro de ellas pues tenemos, como usted puede ver acá, número 1, guardar el día de reposo, que nos menciona Éxodo capítulo 20 versículo 10. Número 2, conmemorar el día de la expiación, que nos lo da referencia a Levítico capítulo 16 versículo 29. Número 3, no matar animales para su consumo de forma inapropiada, en la cual se ve en este texto. Número 4, no practicar la idolatría, en la cual nos lo da referencia Levítico capítulo 20 versículo 2. Número 5, no blasfemas, nos lo da referencia Levítico capítulo 24 versículo 16, como podemos ver acá. Bien, veamos el siguiente versículo, el versículo 9. Y no lo traigas a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer a Jehová. Tal hombre será igualmente eliminado de su pueblo. Acá, mis amados hermanos, en el versículo 9 podemos pues prácticamente ver lo siguiente: el tal varón será igualmente cortado de su pueblo, ¿verdad? O el tal hombre será igualmente eliminado de su pueblo. Como se dijo con anterioridad, mis amados hermanos, en el versículo 4, aquellos que se negaran a sacrificar solo al Señor y solo en el tabernáculo debían de ser cortados, ¿verdad? Claramente aquellos que se negaran, ¿verdad? Es decir, expulsados, mis amados hermanos, de la comunidad israelita, ¿verdad? Recordemos que todo tenía que ser, mis amados hermanos, en el tabernáculo, ¿verdad? Esto tal vez, mis amados hermanos, sucedería con la fuerza de la ley, ¿verdad? O simplemente por el rechazo de la comunidad. La Nueva Biblia de Jerusalén traduce aquí como ese hombre será proscrito de su pueblo. Otras traducciones posibles, mis amados hermanos, son estará aislado, o su gente no tendrá nada más que ver con él. Todos los animales que servían, mis amados hermanos, de comida debían de ser traídos al Señor en el tabernáculo. Esto, mis amados hermanos, requiere también que era uno, como usted puede ver acá, para reconocer a Yahvé como el dador de la vida y el único Dios verdadero. Número 2, restringir toda clase de sacrificio a dioses paganos. Cortado de su pueblo, mis amados hermanos, esta frase se usa varias veces en Levítico capítulo 7, versículo 20-21, y podría pues prácticamente significar lo siguiente. Número 1, prohibido el acceso al tabernáculo. Número 2, excomunión o expulsión del campamento de Israel. Número 3, el aviso de que Yahvé cortaría su línea de descendencia por medio de una muerte prematura o de sus hijos, como podemos ver en Éxodo 31:14, ¿verdad? Bien, veamos el siguiente punto: prohibiciones contra comer sangre.
y lo podemos ver de los versículos 10 al 12. El mandamiento contra el consumo de sangre y sus razones. Aquí podemos ver pues varios puntos muy importantes, mis amados hermanos. Dentro de ellos veremos qué es lo que nos dice el versículo 10. Si cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos comen alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que come sangre y la eliminaré de su pueblo. Aquí, mis amados hermanos, como punto 1, cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos. De nuevo, este mandamiento era para aquellos, mis amados hermanos, que vivían en el antiguo Israel bajo el único reino donde Dios era conocido como rey y su palabra era la ley de la tierra. Pondré mi rostro contra. El significado básico es rechazar o repudiar, implicando una acción hostil. Aquí, mis amados hermanos. Bien. Veamos el siguiente punto, que es en el versículo 10, que coma sangre. Desde la antigüedad la gente podía comer o beber sangre como alimento, o a menudo como el ritual o práctica, mis amados hermanos, espiritual, como podemos nosotros comprender acá. La idea era, mis amados hermanos, del que consumía la sangre recibía la fuerza vital del ser que la suministraba. Dios ordenó pues fuertemente que esto no se hiciera en Israel y que pondría su rostro, mis amados hermanos, contra la persona que comiera sangre. Así como cuestión de práctica, todos los animales pues que fueron masacrados en Israel fueron pues drenados de sangre tanto como fuera posible. No todas las naciones pues hicieron esto. De la historia se desprende que las naciones pues que más vivieron de ella, ¿verdad? Que la sangre fueron muy feroces, salvajes y bárbaras, como los escitas, los tártaros, los árabes del desierto, los escandinavos y así sucesivamente. Algunos de los cuales bebieron, mis amados hermanos, la sangre de sus enemigos, haciendo a través de ellos copas de sus cráneos, ¿verdad? Como hay unas historias que se ven y claramente son ciertas, mis amados hermanos, porque esto, pues según las investigaciones bíblicas, así lo hacían. La prohibición de comer sangre, mis amados hermanos, podemos ver que esto se convirtió en un aspecto importante de la comida kosher. Para la comida sea kosher, cortaba la arteria carótida del animal y el animal pues tenía que sangrar, en la cual duraba pues un tiempo determinado acá, mis amados hermanos, ¿verdad? En la cual pues podemos ver que en Hechos capítulo 15 el concilio de Jerusalén, mis amados hermanos, dijo a los cristianos gentiles de Antioquía, de Siria y Sicilia, ¿verdad? Que no debían de comer sangre o carne que no fuera matado sin drenar, ¿verdad? O sea, sin derramar la sangre. Esto no era un mandato, mis amados hermanos, universal para todos los cristianos de todos los tiempos y lugares. Fue, mis amados hermanos, esencialmente, ¿verdad?, para esos cristianos gentiles y por la razón específica de no ofender pues innecesariamente a sus vecinos judíos por el bien del evangelio, mis amados hermanos, como pues nos lo da pues referencia el libro de los Hechos, mis amados hermanos, ¿verdad? En el capítulo 15, versículo 18 al 21, para que nosotros lo podamos leer acá.
Y dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de formación de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Bien, ahora veamos el versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Aquí en el versículo 11, mis amados hermanos, podemos ver, ¿verdad?, que Dios estuvo de acuerdo en que había un significado espiritual en la sangre de un animal o de una persona. La diferencia era que entre los paganos decían: la vida está en la sangre, debo de comer o beberla y tomar esa vida, para mí, ¿verdad? Como ellos lo pensaban, ¿verdad? Que les daba como que más vida a ellos, ¿verdad? El piadoso Elí, mis amados hermanos, dijo que la vida de la carne en la sangre está, y por lo tanto, pertenece a Dios y no a mí. Esto, mis amados hermanos, enfatizó esta idea poderosa. La vida pertenece a quién, mis amados hermanos. La vida pertenece a Dios, ¿verdad? En la cual Dios pone su rostro contra la persona, mis amados hermanos, que toma la autoridad sobre la vida para sí misma. La vida depende, mis amados hermanos, de la sangre y se convierte con la sangre y se nutre de ella cuando suficientemente la sangre sale de un cuerpo. La vida sale de ese cuerpo. Debido a que la vida de una criatura está en la sangre, mis amados hermanos, la sangre expía la vida de uno. Una vida es sacrificada por otra. El derramamiento de sangre sustitutiva, mis amados hermanos, en el altar hace expiación, ya que la sangre, mis amados hermanos, de la víctima inocente fue entregada por la vida del que ha pecado. La idea, mi amado hermano, acá de que la vida está en la sangre está dirigida al sacrificio. La mayoría de las ocurrencias de la palabra sangre en el Antiguo Testamento indican una muerte por violencia. Así el punto central de la mención de la sangre no era de sangre que fluía por las venas, sino de la sangre derramada, lo que indicaba que la vida humana había terminado. Bien, otro punto importante: la sangre verdadera de expiación. Aquí, mis amados hermanos, podemos ver que la sangre de los animales nunca había nunca debía ser tratada como fuente real de la vida del oferente, en la cual se puede ver en Hebreos capítulo 10, versículo 4. Si los sacrificios de animales hubieran sido la fuente real del perdón, los ofrendantes del Antiguo Testamento probablemente, mis amados hermanos, habrían recibido la orden de consumir sangre de animal, como lo señalan algunas religiones antiguas, ¿verdad? Ordenaban a los sacrificios a unirse con la vida de un animal y absorber su fuerza consumiendo la sangre.
La prohibición, mis amados hermanos, de esta práctica de Israel fue un profundo pues rechazo, ¿verdad? Cualquier idea de que los animales pues pudieran por sí mismos pues expiar el pecado humano. De hecho, el capítulo 17 de Levítico dice que pondré mi rostro contra el que come sangre y lo cortaré de entre su pueblo, ¿verdad? Que nos lo dice el versículo 10. En lugar de establecer, mis amados hermanos, la adoración hebrea dentro del pacto de Dios, como podemos comprender, pone fe en el animal mismo que trajo la exclusión del pueblo de Dios. Los sacrificios de animales, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento, como nosotros pues podemos comprender acá, siempre tuvieron, mis amados hermanos, la intención de señalar al Cordero de Dios que vendría pues a qué, mis amados hermanos, a quitar los pecados del mundo. Por lo tanto, no fue una contradicción, mis amados hermanos, de la ley del Antiguo Testamento, sino un cumplimiento armonioso de la misma, cuando Jesús pues introdujo el mandato, mis amados hermanos, de participar de su sangre en la mesa de la comunión del Nuevo Testamento. Él es, mis amados hermanos, aquel cuya sangre es la fuente real de nuestra vida, mis amados hermanos. Bien, veamos otro punto importante acá. El consumir sangre. En Hechos capítulo 15, mis amados hermanos, nos habla a través de los apóstoles y los ancianos que se reunieron en Jerusalén para discutir que se debía de exigir a los cristianos gentiles que guardaran la ley mosaica. En esa reunión, amados hermanos, los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento concluyeron, ¿verdad?, que no se debe de esperar de que los creyentes gentiles guarden los rituales del Antiguo Testamento, ya que los rituales pues eran, mis amados hermanos, simplemente indicadores, ¿verdad?, de Cristo. Y muchos cristianos judíos en ese momento todavía observaban, mis amados hermanos, la ley mosaica. A comparación de Hechos capítulo 21 del versículo 17 al 26, y continuaron haciendo, ¿verdad?, hasta que Dios removió el templo, que nos da referencia a Hechos 6:14 y Hebreos 8:13. Como podemos pues nosotros comprender acá. Vamos a ver. Bien, sigamos avanzando. Y claramente pues podemos ver, mis amados hermanos, que por esta razón el concilio de Jerusalén, mis amados hermanos, requirió que los creyentes gentiles observaran ciertas instrucciones limitadas, mis amados hermanos, que permitían a los cristianos judíos observar la ley, ¿verdad?, y comer en la misma mesa con ellos. Entre esos requisitos estaba, mis amados hermanos, el mandamiento de no comer sangre. Ese requisito, mis amados hermanos, tiene sus raíces de la prohibición acá en este capítulo 17 del libro de Levítico, ¿verdad? Bien, sigamos avanzando. Veamos el siguiente punto. Del versículo 13 al 14, respetando la sangre, miren, mis amados hermanos, de los animales. Bien. Aquí, mis amados hermanos, podemos pues ver lo siguiente: respetando la sangre de los animales cazados,
¿verdad? Y capturados. Veamos qué nos dice el versículo 13. Cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos, que case un animal o un ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Acá. Punto A. Cualquier varón de los hijos de Israel y de los extranjeros que moran entre ellos. Una vez más, este mandamiento era para aquellos que vivían en el antiguo Israel, bajo el único reino donde Dios era conocido como rey y su palabra era la ley de la tierra. Como podemos pues nosotros comprender acá, los mandamientos, mis amados hermanos, en la cual nos lo da referencia a los versículos 13, 14, 15 y 16, parece, mis amados hermanos, aplicarse solo a los prosélitos extranjeros o a los conversos al culto de Dios de Israel, y no a todos los extranjeros, mis amados hermanos, en Israel, ¿verdad? Como un viajero a través de la tierra. Una razón para creer esto, mis amados hermanos, podemos ver también que nos lo da referencia el libro de Deuteronomio, mis amados hermanos, en el versículo, no lo anoté aquí, pero usted lo puede ver en el capítulo 14 y versículo 21, Deuteronomio capítulo 14, versículo 21, que dice que al menos en algunos casos pues se permitía que un extranjero pues comiera un animal que muriera pues de forma natural, ¿verdad? Por lo tanto, el mandamiento de los versículos 15 al 16 probablemente se aplica, mis amados hermanos, no a todos los extranjeros, sino a aquellos que fueron en algún sentido prosélito o converso al culto de Dios de Israel, ¿verdad? Las instrucciones aquí, mis amados hermanos, prácticamente pues refleja el periodo de peregrinación por el desierto, ¿verdad? Que es la presencia del tabernáculo dentro del campamento de Israel, ¿verdad? Pero en Deuteronomio capítulo 12, versículo 15 y 16 y capítulo 20, 27 refleja que era, mis amados hermanos, posterior a la conquista, cuando Israel se distribuyó por todo el territorio y algunos poblados quedaron pues demasiado lejanas del tabernáculo para poder realizar pues estos ritos, ¿verdad? Pues la carne se descomponía, mis amados hermanos, con el calor. Bien, veamos el siguiente punto, siempre en el versículo 13. Derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Si un animal era capturado y matado en una cacería y no podía ser adecuadamente desangrado como en una carnicería regular, entonces la sangre se debía derramar en el suelo y cubrirla pues con polvo, mis amados hermanos. Ahora bien, el siguiente punto, que case un animal. La caza en el Antiguo Testamento se realizaba por diversos medios, mis amados hermanos, incluyendo pues el uso de flechas, mis amados hermanos, el uso de lanzas, espadas, palos, fosos y redes, ¿verdad? Para atrapar los animales, que nos lo da referencia en Job capítulo 41, 26 al 29, Isaías capítulo 24, 17 al 18, también Isaías 51, 20, Ezequiel 19, 4,
Salmo 7:15 y Salmo 145. Además también, mis amados hermanos, se utilizaban pues numerosos dispositivos para atrapar aves, ¿verdad? Que la misma Biblia nos lo habla también en el libro de Job. Bien, es fácil, mis amados hermanos, acá pensar que permitir que la sangre pues gotee en el suelo y cubrirla en la tierra era una falta de respeto a la sangre de ese animal, que era pues profanarla. Cuando pensamos así, ¿verdad? Cometemos el mismo error que hizo Usa, mis amados hermanos, que cometió en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 6, ¿verdad? Pensó pues que de alguna manera el suelo era menor, mis amados hermanos, que era menos profano, ¿verdad?, que su propio toque. En cambio, derramar la sangre, mis amados hermanos, en el suelo, de esta manera honraba pues la sangre del animal. La sangre quedaba enterrada y no podía ser profanada. La vida había vuelto de esta manera al suelo del que había venido, ¿verdad? Dando a entender de que así del polvo somos, al polvo volveremos, ¿verdad? Y los cazadores y otros que se encontraban en la cercanía estaban pues protegidos de la posibilidad de enfermedades o infecciones contagiosas. Esto, mis amados hermanos, respecto a la sangre de los animales debía de hacerse para considerar, ¿verdad?, como vemos pues la sangre del Señor Jesús, ¿verdad? Bajo el antiguo pacto, la sangre de los animales debía de ser respetada, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hay de la preciosa sangre de Jesús que hace el nuevo pacto, ¿verdad? Como nos lo da referencia, mis amados hermanos, Hebreos capítulo 10, versículo 29, en la cual quiero que usted lea conmigo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrentar al Espíritu de la gracia? Y prácticamente pues esto, mis amados hermanos, nos lo da referencia acerca de la sangre del Señor Jesucristo, acerca de la sangre derramada en el Antiguo Testamento. Prácticamente nos lleva a lo profético, mis amados hermanos, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Para que pues tome usted referencia, mis amados hermanos, y podamos pues ahí estudiar pues la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Para que sepamos pues el valor, la importancia de la sangre, mis amados hermanos, ¿verdad? Porque la sangre de un animal siempre pues debe de ser pues derramada, ¿verdad? Para que sepamos pues prácticamente por qué es necesario y por qué debemos nosotros de hacerlo, mis amados hermanos. Y en la cual pues estoy ahí pues con la ayuda del Señor, mis amados hermanos, para que me ayude a orar, trabajando un material acerca de conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la cual pues es un material muy precioso que nos va a ayudar a comprender más lo profético, lo espiritual, la simbología del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento, y lo que nos quiere dar a entender, mis amados hermanos, a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad? Bien, aquí hay unas preguntas, mis amados hermanos, para que usted pues las pueda anotar, responder por sí solo, ¿verdad, mi amado hermano? Número 1, ¿por qué la sangre era tan santa y tan importante para los israelitas? Número 2, ¿qué significaba la expresión cortado de entre su pueblo? Número 3,
¿Cuál es la importancia teológica de Levítico 17:5, 11 y 14? Estas instrucciones se refieren al periodo de peregrinación en el desierto o al periodo de la monarquía unida. ¿Cuál considera usted? ¿Verdad? Bien, ahí, mis amados hermanos, están las preguntas para que usted pues esté ahí investigando y pueda estudiar. Acuerde que nos puede seguir en nuestro canal de YouTube, Ministerios Evangelísticos Palabra Viva, @segmentos bíblicos, ¿sabías qué? Así pues, mis amados hermanos, vamos a despedir con una oración y que sea pues el Señor que nos respalde, ¿verdad? Si ha sido de bendición, mis amados hermanos, yo le invito a compartir, ¿verdad? Este estudio bíblico, ¿verdad? Sé que será de mucha bendición para muchos, mis amados hermanos, y en la cual pues recuerde que son estudios básicos, mis amados hermanos, y el propósito es de que podamos pues tener la iniciativa de estudiar la bendita palabra del Señor. Así que acompáñeme. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno, por tu amor y tu misericordia. Pedimos, Señor, que este tiempo de estudio haya sido de bendición para tu pueblo y que hayamos disfrutado este tiempo de enseñanza, de aprendizaje de tu palabra. Sabemos que tu palabra nunca llega vacía y que tú nos enseñas a través de tu palabra a mantener, Señor, viva tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos que estuvieron presentes, Señor eterno, en esta transmisión. Pedimos, Señor eterno, que tú los guardes, los guíes hacia toda verdad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor eterno, porque tú permaneces fiel. Así que Dios me los bendiga, pues, mis amados hermanos, y sigamos estudiando la palabra del Señor. Aprovechemos, mis amados hermanos, en leer su bendita palabra, ¿verdad? Porque es importante escudriñar la palabra del Señor, ¿verdad? Así que gocémonos, mis amados hermanos, y sigamos aprendiendo día a día de su bendita palabra. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones.